Muy buenas amigos, hoy vamos a ver la dictadura de Primo de Rivera. En primer lugar, cabe decir que Miguel Ángel Primo de Rivera fue la solución conservadora a los males del país. Fue una vía regeneracionista, pero de una corriente más conservadora, más de derecha, con haciendo guiños al fascismo italiano. Veámoslo. El golpe de Estado se produce el 13 de septiembre de 1923. Este golpe estuvo respaldado, apoyado por gran parte de los militares, gran parte de los generales y oficiales del ejército español y, como era de suponer, por el rey, por Alfonso XIII. Este golpe de Estado fue visto por gran parte de las élites españolas como una solución transitoria a los problemas del país. Dícese, Marruecos, la zona del Rif, movimiento obrero, corrupción política y también temas económicos, sobre todo los tres primeros. Así que Primo de Rivera justifica su golpe de Estado pues queriendo solucionar esos problemas. También hablaba de la politización del desastre de Anual, quiere decir que él quería esconder esos problemas, esos chanchullos que había tenido el ejército español en África y a su vez la mala gestión que se estaba llevando para pacificar la zona del Rif. Para solucionar los problemas políticos, Primo de Rivera lo que hace es derogar en parte la Constitución de 1876. A su vez, suprime los partidos políticos, los ilegaliza y crea unas corporaciones en los ayuntamientos para quitar a los políticos, según él, políticos corruptos, el niño de corrupción del caciquismo del régimen de la Restauración. Así que, por ese lado, quiere barrer los problemas políticos del país. Hay que añadir que crea el partido Unión Patriótica, un partido, en principio, apolítico, el antipartido. Ya vemos que las características son muy parecidas a las del fascismo italiano, cuyas líneas ideológicas eran nacionalismo español, antirregionalismo, antinacionalismo catalán, antinacionalismo vasco, también con una línea totalmente a favor del catolicismo. Así que tendremos un partido con unas características muy similares a la del partido liderado por Mussolini. Para solucionar en gran medida el problema del movimiento obrero, ilegaliza las huelgas y además establece una fuerte censura. Por otro lado, con el Somatén, una organización que ya existía en Cataluña, que eran unos pistoleros de la patronal, esa organización se extiende por toda la península, por todo el país, para sofocar a los trabajadores, sofocar al movimiento obrero. Siguiendo los principios de armonía social del fascismo italiano, que no creía en la lucha de clases, Primo de Rivera establece un modelo similar. Este modelo establecía los comités paritarios, en los cuales trabajadores y empresarios podían solucionar sus problemas con la mediación del Estado. Como solución al problema del nacionalismo, se optará por la vía represiva. En el caso del nacionalismo catalán, se prohíbe tanto el himno, bandera catalana, el uso en lugares públicos del idioma catalán y también se cierra el Orfeu catalán, centro cultural de la burguesía catalana, y también se clausura por un tiempo el Camp Nou. Esto dará lugar a un enaltecimiento de las ideas catalanistas, la creación de Estat català, la separación de la burguesía catalana que al principio sí veía con buenos ojos esa dictadura, esa mano de hierro para solucionar los problemas del país y para reprimir al movimiento obrero y por tanto ya se ganará un enemigo bastante fuerte. Por otro lado, al nacionalismo vasco también lo reprime, cerrando instituciones y periódicos como el diario Aberri. Otro de los problemas que soluciona Primo de Rivera será el de Marruecos. Recordemos, año 1906, conferencia de Algeciras, Francia y España se reparten el territorio marroquí. España
se quedaría con la zona norte, la zona comprendida entre Ceuta y Melilla aproximadamente, y establecería ese protectorado español en la zona del Rif. Hay que también añadir que se dan diferentes situaciones de rebeliones de los rifeños, desastre de Barranco del Lobo, en el verano de 1909, también en el verano, en este caso de 1921, tendremos el desastre anual, donde perecieron miles de soldados españoles. Así que ese problema lo soluciona Primo de Rivera con un desembarco anfibio entre Francia y España, en la localidad de Alhucemas. Durante la mañana del 8 de septiembre de 1925, en 2 oleadas, desembarcarán 13.000 soldados españoles, que establecerán una cabeza de puente en la localidad de Alhucemas para controlar en un mes y medio la situación en el Rif y vencer a las cabilas de Abdelkrim. En la parte derecha tenemos un tanque que se utilizó en aquella operación, aunque no fue de tanta importancia, porque la importancia mayor fue de tanto de la infantería como de la aviación, pero bueno, por lo menos tenemos ahí una muestra de la caballería, en este caso del ejército español. Para solucionar los problemas económicos se establece el Comité Regulador de la Producción Industrial, que lo que hace es incentivar producción industrial de diferentes áreas en las cuales España era deficitaria. Por otro lado, se dan subvenciones y ayuda a las empresas. Por otro lado, se establece un proteccionismo arancelario para proteger la producción nacional. Todo esto hay que añadir también la creación de obras públicas, de infraestructuras, pantanos, obras para mejorar la canalización de agua y los regadíos. Y por último, se establecieron monopolios como el de Cansa para combustible y Telefónica para las comunicaciones. Podemos ver cómo se incrementaron diferentes indicadores económicos, como la minería, que prácticamente casi se duplica, la energía eléctrica, que más que se duplica, el acero se triplica y por último el cemento, la producción de cemento, también experimenta una subida de más del doble. Todo esto nos hace ver, nos muestra que las obras públicas fueron como el tractor de la economía, además de la iniciativa privada, evidentemente. Grosso modo, los resultados fueron positivos: aumento del empleo, reducción de las huelgas, aumento de la producción, incremento de la obra pública, pero todo a cambio de un fuerte endeudamiento del Estado. Conforme avanza la dictadura, la oposición al régimen será aún mayor. En primer lugar, los partidos tradicionales, los partidos como el conservador y el liberal, los partidos del régimen, que veían a Primo de Rivera como una solución transitoria a los problemas de España, empezarán a oponerse al régimen. Y tenemos la figura de Sánchez Guerra. Por otro lado, tendremos el movimiento obrero, que al principio el PSOE veía como con buenos ojos, en parte, la llegada del régimen. Es más, hubo cargos de la UGT que colaboraron con el régimen, pero ya en los últimos años empieza a haber más desafección con respecto a la dictadura de Primo de Rivera. A su vez tendremos los nacionalismos, tanto vasco como catalán, que se opondrán al régimen. A todo esto hay que añadir los partidos republicanos, que se crea la Alianza Republicana en 1926, liderada por Manuel Azaña, y también diferentes intelectuales, como Unamuno, que también ven el régimen como algo ya caduco y que no respondía a las soluciones de los problemas del país. Una de las causas del aumento de la oposición al régimen fue el intento de institucionalización del mismo, creando una Asamblea Nacional Consultiva, a imitación de lo que había en Italia, el régimen fascista de Mussolini. Así que el 28 de enero de 1930, viendo Primo de Rivera que no tenía apoyos, que prácticamente iba perdiendo los apoyos de la burguesía catalana, de diferentes generales, la oposición política cada vez mayor, decide dimitir y presenta su dimisión al rey. Tras la dimisión de Primo de Rivera, el rey mandará formar gobierno a otro general, en este caso a Berenguer, que intentará llevar
al país a una situación previa al golpe de Estado, quiere decir, una especie de reseteo hasta septiembre de 1923. Pero el régimen ya estaba caduco, corrompido, la oposición cada vez mayor, se establece la coalición de partidos republicanos, catalanes, el Partido Socialista, que se agrupan en ese Pacto de San Sebastián para concurrir juntos a unas elecciones con la idea de ganar y forzar la caída del régimen. En los compases finales de 1930 habrá una crisis de gobierno, la cual querrá solucionar Berenguer con una convocatoria de elecciones generales. A las mismas se oponían los partidos tradicionales, con lo que Berenguer dimite y el rey manda a formar gobierno a otro militar, al almirante Aznar, que este sí convocará elecciones, pero serán municipales, a los ayuntamientos, con la fecha del 12 de abril de 1931. Estas elecciones, en las ciudades, las candidaturas republicanas obtendrán la victoria, así que el rey se exilia y 2 días más tarde se proclama la Segunda República. En este vídeo he tenido la pretensión de que o conozcáis, o consolidéis o profundicéis en este periodo apasionante de la historia de España, que en resumidas cuentas fue una solución conservadora a los males, a los problemas de España, con esa idea del regeneracionismo, pero siempre de un ámbito conservador, católico y con claros tintes fascistas. Así que este episodio de la historia de España supondrá un intento de solución a estos problemas, los cuales resurgen durante la Segunda República y será una de las causas principales del estallido de la Guerra Civil Española. Así que nada, espero te haya gustado el vídeo, que le des a like, que te suscribas y nos vemos en otro vídeo.